¿Visitas Madrid por primera vez o simplemente tienes pocos días? En este video te voy a dar los lugares más imprescindibles en visitar, ya sean en 2, 3 o 4 días. Y también te quiero dar información sobre tus compras, la devolución de impuestos, entre otras cosas que puedes lograr cuando visitas cualquier ciudad europea, pero en especial en Madrid. Quédate y seguimos con mayor información. Soy Cyril Joseph y esto es fotografía, tutoriales, viajes y mucho más. Empezamos. Antes de comenzar, quiero señalar que los lugares que yo mencione, ya sean comercios o ubicaciones, no son patrocinadores de este video. Son mis preferencias y te lo digo para que simplemente lo tengas en cuenta al momento de tomar tu decisión. Así que empezamos. Mira, Madrid es una de las ciudades más espectaculares y hermosas del mundo. De ahí ellos tenían un eslogan importante que decía de Madrid al cielo. Y de verdad que sí, es de Madrid al cielo, porque es una ciudad que te permite caminarla, conocerla a pie e inclusive mucho de lo que es el casco antiguo de la ciudad de Madrid está muy conectado. Y es lo que te quiero recomendar por lo menos, y tomando en cuenta que tengas pocos días. Día 1. Yo empezaría en Sol, que es el centro de toda España. ¿Y por qué te digo es el centro de toda España? A Sol también se le conoce como kilómetro cero, y es porque desde allí se miden las distancias que hay a todas las ciudades dentro de España. Es decir, se miden los 600 y tantos de kilómetros hacia Barcelona, los 800 y pico de kilómetros a Sevilla, etcétera, etcétera. Es el mismo centro. Es un lugar también visitado y te voy a dar mi primer tip o consejo. Ahí mismo en Sol puedes encontrar diferentes empresas de telefonía. En ellas puedes adquirir un chip que te va a permitir mantenerte comunicado a casa o al trabajo. Y simplemente te vas, compras el chip, pueden costar entre 20 y 30 euros, hay los más económicos, pero yo te recomiendo esto porque, por ejemplo, el último que compré a 20 y tanto de euros me permitía tener acceso a full internet durante 15 días. O sea, que si tú vas por 2 o 3 días, vas a tener acceso ilimitado. Y la ventaja era que era acceso ilimitado. Los planes inferiores tenían internet, pero lo tenías por 1 giga, 5 gigas, etc. Pero adáptate a cualquiera de los planes que más te interesen, ¿no? Entonces, haces un recorrido, ahí hay tiendas comerciales. En la esquina, entre calle Arenal y calle Mayor, hay una dulcería, te la recomiendo, venden unos dulces muy buenos. Y si ya estás allí, en toda esa esquina, por calle Mayor, o estás de frente al antiguo edificio de Correos, que es el que te va a quedar allí, te voy a poner una foto para que lo identifiques, doblas hacia la derecha por calle Mayor, doblas hacia la derecha, hacia la calle Esparteros, y caminas solamente metro y medio, y después vas a ver, en lo que entras, vas a ver una calle que se llama Calle de Postas. En Calle de Postas te vas recto y al final vas a llegar a lo que se llama Plaza Mayor. Vas a encontrar una infinidad de restaurantes, que también te voy a dar algunos consejos o algunos tips allí en lo que te sientas a comer. Pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Y si eres de Latinoamérica, te vas a dar cuenta de que usualmente vas a encontrar que muchas ciudades, o por herencia española, muchas ciudades o pueblos de Latinoamérica tienen lo que es la Plaza Mayor. Por ejemplo, en México está el Zócalo, en Perú también hay centros que son los centros neurálgicos de los pueblos antiguos. Habían oficinas administrativas, comerciales, etcétera, etcétera. Eran los centros de reunión de la mayoría del pueblo, y era para hacer intercambio comercial o simplemente fiestas o reuniones.
También si vas a cualquier ciudad en España vas a encontrar lo mismo. Hay una plaza mayor con oficinas administrativas, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día eso ha cambiado, pero Plaza Mayor es un lugar muy bonito de visitar. Vas a encontrar estatuas ecuestres y también vas a ver una que otra actividad de diferentes tipos en Plaza Mayor, ¿no? Una vez que visitas Plaza Mayor, puedes entonces continuar con el recorrido. Otro tip o dato, al lado de Plaza Mayor está lo que se llama el Mercadito de San Miguel. Te lo recomiendo, haz una visita corta, no es muy grande el mercadito, pero me lo vas a agradecer. Y si te gustó, me lo pones en los comentarios. Plaza Mayor es uno de los puntos más importantes de visitar cuando vienes a Madrid, por lo menos, o a alguna ciudad española. Hay muchos lugares aquí que se pueden ver y muchos restaurantes. Te voy a dar un par de tips cuando vengas a sentarte en uno de estos, porque si no, la cuenta te va a salir más cara de lo que pensaste. Sales de Plaza Mayor y continúas por Calle Mayor. Puedes salir por cualquiera de las puertas que dan hacia Calle Mayor y continúas por allí hacia el final de Plaza Mayor, y una vez que llegues al final de Calle Mayor vas a encontrar una intersección. Esa es la que llaman Calle Bailén. Vas a llegar, pero en lo que vas desde Plaza Mayor hasta Calle Bailén, al final de Calle Mayor, te repito, vas a encontrar edificios de diferentes, ve disfrutando de la vista, haciendo tus fotos y puedes hacer diferentes paradas. Una vez que llegas al final de Calle Mayor, doblas en Calle Bailén hacia la derecha y vas a encontrar la Catedral de la Almudena y el Palacio Real. Por supuesto, tómate tu tiempo allí, haz las visitas que quieras y vas a disfrutar. Puedes comprar ahí mismo en el Palacio Real, puedes comprar las entradas y hacer tu tour interno del Palacio Real. La entrada a la Catedral de la Almudena hoy día es gratuita, así que si no hay misa, puedes entrar y disfrutar de la Catedral de la Almudena. También puedes caminar entre la Almudena y el Palacio Real. Hay una plaza enorme, hay un patio enorme, y puedes caminar hasta el final y vas a tener una vista impresionante de lo que es la ciudad de Madrid. Si has terminado y has terminado frente al Palacio Real, vas a tener unos jardines espectaculares. Disfruta de los jardines y también al fondo vas a encontrar el Palacio de la Ópera. Si te vas por ese mismo, detrás del Palacio de la Ópera, está Calle Arenal, y en Calle Arenal te vuelve a dejar nuevamente en Sol si fuera el camino que quieres, si quieres seguir o retornar a Sol. Es sumamente sencillo. ¿Ok? Lo otro es que si continúas por ahí mismo, por Calle Bailén, o sea, pasas la Almudena, pasas el Palacio Real, entonces puedes continúas y vas entonces a encontrar unos jardines. Los jardines que te acabo de mencionar al lado del Palacio Real, o que están a un costado, siguiendo Calle Bailén, se les conoce como los jardines de Sabatini. Puedes recorrerlo, vas a encontrar unas escaleras que bajan, haces tu recorrido, verifica si están abiertos porque recientemente estaban en remodelación, pero si están abiertos puedes pasar, haces tus tomas y vas a tener fotografías o videos impresionantes desde esa posición, desde los jardines Sabatini, viendo el Palacio Real de fondo, ¿no? Te lo recomiendo. Si sigues, como te mencioné hace un momento, sigues entonces caminando en el mismo sentido de Calle Bailén y vas a quedar en Plaza Mayor. En Plaza España. En Plaza España hay un recorrido, también haces tu recorrido allí, vas a encontrar el monumento a Don Quijote. También cerquita de Plaza España tienes dos puntos de interés y que yo pienso que son los que vas a concluir el día. Porque estoy tomando en cuenta que ya has almorzado en algún lugar, en algún local por ahí cercano, o te has tomado tu tiempo en los recorridos internos que puedes hacer en los diferentes puntos, ¿ok? Bien, entonces vamos a suponer que estás llegando ya en la tarde, te puedes ir al Templo de Bot, que queda muy cerca, está a escasos 300, 400 metros, un poquito más, un poquito menos, de Plaza España, y puedes ver un atardecer espectacular. O el otro punto que te recomiendo es, al frente del Plaza España está lo que le llaman el Hotel Riu. Ellos han sacado recientemente, bueno, hará un par de años, una terraza, te vas hasta el último piso, no recuerdo si es de pago. Recientemente han surgido un montón de terrazas en Madrid, pero a la que a mí me encanta es esta del Hotel Riu, creo que es de pago, verifícalo.
pero vas a tener unas vistas espectaculares como la que te voy a mostrar a continuación. Vas a poder tomar fotos, hacer videos, puedes pedir cosas de picar, puedes tomarte algunas bebidas o algo por el estilo, pero lo más impresionante es la visual que tienes de todo Madrid. Así que te recomiendo que hagas esa visita. Así que pensemos que con esto concluimos, pero si tienes adicional más tiempo o eres de lo que te gusta todavía seguir aprovechando al máximo el día hasta llegar al hotel, si subes, tienes Plaza España, estás en el Hotel Riu, hacia tu mano, estás en Plaza España, sigues en mano derecha y vas a quedar en lo que se le conoce como la Gran Vía. La Gran Vía es una zona comercial, vas a encontrar restaurantes, tiendas de todo tipo y puedes caminarla de nuevo e inclusive esa te vuelve a conectar con Sol. Si sigues subiendo, porque ya te quedas como una pendiente de subida y vas a poder llegar inclusive de nuevo a Sol si fuese el caso, ¿ok? Entonces ahora vamos con el día 2, Parque de Retiro y Puerta de Alcalá. Puedes llegar, dependiendo de dónde estés ubicado, puedes llegar al Parque del Retiro. Al frente del Parque del Retiro tienes la Puerta de Alcalá. Madrid era una ciudad amurallada y tenía puertas a su alrededor. En este caso era la Puerta de Alcalá, que lo que significa es que esa puerta te llevaba a la ciudad de Alcalá en aquella época. Ya hoy en día no hay esas puertas, ya, así que digamos que esta es una de las pocas que quedan, pero vas a tener la Puerta de Alcalá, puedes cruzar y visitarla si estás ahí mismo en el Parque del Retiro, pero también el Parque del Retiro puedes entrar, no tiene costo. El Parque del Retiro es un parque monumental que puedes visitar en cualquier época del año. Obviamente vas a encontrar muchos monumentos, muchos jardines impresionantes, pero lo más importante para mí dentro de lo que es el Parque del Retiro es el Palacio de Cristal y el Estanque del Retiro, donde hay una estatua ecuestre perdón, de Alfonso XII. Dependiendo de la época del año, pues se puede utilizar el estanque para que entonces hagas tus visitas o tu recorrido, pero te lo recomiendo. Inclusive se puede hacer picnic dependiendo de la época del año, ¿no? Obviamente en época de invierno o muy frío no lo recomiendo, ¿no? Pero es algo que puedes hacer. Y haz tu recorrido, digamos, de media mañana y ya en la tarde, si gustas, puedes ir a los museos que te quedan muy cerca por allí, que se puede llegar caminando o te puedes mover en el metro. El metro, hay diferentes entradas al metro ahí mismo cerca del Parque del Retiro, simplemente lo consultas, lo verificas y te vas a la zona de museos. Madrid es una ciudad que tiene muchos museos, museo de globo, museo de moda, museo de fotografía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los 3 museos, a mi modo de ver, que debes visitar si estás en Madrid y quieres ver museos, está el tema de el Prado, el Museo Reina Sofía y el Museo Thyssen, ¿ok? Son los 3 museos que te recomiendo. Todos tienen costo. Hay días u horas que son gratuitos. Tendrías que verificarlo en la página web de cada uno de estos museos, pero son los que te recomiendo, ¿no? Porque ir a ver el Guernica u otras obras que está, por ejemplo, en el Prado, las Meninas, son puntos de referencia importantes si te interesa. Y si no te interesa el tema de los museos, entonces vete a ver los estadios. Si te gusta, si eres fanático del fútbol, puedes ir a ver, te puedes ir a ver el Estadio Santiago Bernabéu, que está en construcción actualmente, y puedes hacer el recorrido interno. Siempre recomiendo hacer la compra de los tiquetes de entrada en vía web, cosa de que uno se evita filas enormes para al momento en que uno llega. Usualmente siempre hay filas, así que es mejor hacer tus compras previamente, inclusive en los museos o los estadios. El Museo del Real Madrid está más o menos en el centro de Madrid, pero el estadio del Atlético de Madrid, si eres fanático del Atlético de Madrid, está más hacia las afueras, estás inclusive cerca del aeropuerto, cerca de la Terminal 4. Así que va a depender de lo que quieras hacer, pero ya tienes tu día 2, donde has hecho un recorrido y has hecho puntos de interés. ¿Ok? Entonces ahora vamos con el día 3. En el día 3 lo que vas a hacer es, si te quedó tiempo o no te quedó tiempo del día 2, puedes continuar visitando museos o visitar algunos de los estadios de tu interés. Si no, lo otro que puedes hacer, ir de compra. Te recomiendo que te vayas a la zona céntrica
por varias razones que te voy a ir desarrollando ahorita mismo. Uno, si estás en lo que es el Sol, vas a tener Calle Preciado, ahí vas a tener un montón de almacenes y tiendas en el que puedes hacer tus compras, ¿no? También puedes hacer algunos recorridos por las diferentes terrazas que en los últimos años se han proliferado en Madrid. Hay tres terrazas que yo te recomendaría hacer. Una, la que te mencioné ya, que está frente a Plaza España, que es la del Hotel Riu. Esa es una terraza espectacular. Y creo que es de pago o no es de pago. La otra terraza en el edificio del Corte Inglés, en el último piso, en el 9º piso, esa sí te puedo decir que es gratuita. Esa está al lado de Plaza de Callao. Allí puedes subir al 9º piso, es gratuita y tienes un skyline de la ciudad de Madrid también, no completo como en el del Riu, pero bastante impresionante, bastante interesante. Ahí tú puedes comprar tus tapitas, tomar tus bebidas y puedes disfrutar, hacer algunas compras allí y ese es totalmente gratuito, ¿no? Y si también lo dedicas a compras, importante, que es un tema de lo que te quiero comentar, que tú como turista, al no ser residente de la zona Schengen o dentro de los grupos de países que forman parte de la Comunidad Europea, tú tienes derecho a que cuando tú estás saliendo de la Unión Europea, y digo saliendo porque vamos a suponer que tú hiciste un viaje, llegaste a España, hiciste Francia, Portugal y vas a salir por Alemania. Por cualquiera de estos lugares, tú lo que vas a poder hacer es aplicar para lo que es el tax free, para la devolución de impuestos. ¿Ok? Y eso es algo muy importante porque a veces, créeme que estos tax free son muy, muy interesantes en la devolución de impuestos. Así que vamos a hablarte un poquito de esos temas ahora más adelante. Ahorita, antes de entrar en eso, te quiero hablar, por ejemplo, de las comidas. ¿Qué comer o dónde comer en Madrid? Bueno, mira, o consejos que te quiero dar, primero para que estés bien claro con relación a este tema, ¿ok? Pero antes de continuar, quiero mencionarte también que se me estaba pasando la terraza que está frente en el nuevo edificio de correos, el nuevo edificio de correos y ayuntamiento. Este edificio es el que está frente a la Cibeles, que es el que como te muestro aquí en el video. ¿Ok? Allí puedes subir al último piso. Es una terraza no muy grande, es pequeña, pero te permite tener una vista también de todo lo que es la parte hacia la... Vas a tener de frente lo que es calle de Alcalá, subiendo hacia la zona antigua o hacia la zona turística de Madrid, y vas a tener hacia la derecha el Paseo de la Castellana. Te recomiendo que vayas. No recuerdo los horarios, pero puedes visitarlo en cualquier momento, ¿ok? Así que tómalo en cuenta. Bien, lo que te quería decir de las comidas. Madrid es espectacular en lo que se refiere a comida. O sea, la comida española es conocida en todo el mundo. Te la recomiendo y puedes comer en muchos restaurantes, pero aquí te voy a dar unos tips que debes tener muy claro e importante. En mi primera visita en Madrid, y ya te estoy hablando de hace un par de años, el señor del taxi, el conductor me dice, oye, nunca pidas nada del menú que no tenga precio. Y te voy a decir cuál fue mi anécdota. Nosotros por nuestra primera visita en Madrid llegamos, oye, vamos a este restaurante, pedimos una paella, muy emocionados, pidiendo, oye, como una paella hecha en Madrid, hecha en España, muy contentos. En Latinoamérica, o por lo menos en mi país, cuando uno va a un restaurante, a uno le ponen pan, mantequilla, otras entradas que mientras uno va preparando la entrada principal, digamos que estos son, entradas pequeñas o snacks iniciales. A nosotros nos pusieron el pan, no había mantequilla. Oye, ¿me puedes dar mantequilla para acompañarlo con el pan como es la costumbre? Y pedimos algunas otras cosas que sí tenían precio en el menú. Al final lo que te quiero decir es que cuando me vino la cuenta, el pan y la mantequilla me salieron más caros que la paella. Así que tienes que tener eso en cuenta. O sea, no pidas nada que no tenga precio en el menú. Si tú llegas a un restaurante, lo primero que te van a ofrecer es el pan, pero el pan tiene costo. Si tú no quieres pan, simplemente di, no, por favor, retíreme el pan porque no lo quiero. Ellos se lo retiran y se lo llevan. Otro dato importante también en los restaurantes, las propinas no son obligatorias. ¿Ok? Así que tú puedes, no como en Estados Unidos, que te vas a Nueva York, te vas a Miami, donde ya de una vez te están cobrando el 20%, el 30%, el 15%, independientemente del tipo de servicio que te hayan ofrecido. La propina en España no son obligatorias. Otro tip importante que te puedo dar con relación a la comida en Madrid es que si tú vas a un restaurante y pides una paella,
La paella usualmente demoran entre 20 y 30 minutos. Si tú vas a un restaurante y te dan la paella de manera inmediata en 2, 3, 5, 10 minutos, esa no es una paella que está recién hecha. Así que toma en cuenta estos elementos al momento que vas a pedir comida. Ahora, también es importante decir, como te acabo de señalar, la cocina española es muy importante. De hecho, tienen muchos restaurantes galardonados con 1, 2, 3 estrellas Michelin. Muchos de estos restaurantes también están en la zona norte de lo que es la península ibérica, pero en el mismo Madrid hay varios restaurantes con estrellas Michelin. Obviamente la comida es un poco más gourmet, es otro estilo, los precios son diferentes, pero es importante que lo tengas en cuenta. Pero en forma general, lo que son tapas y comidas es muy rica, muy sabrosa, lo tienes que disfrutar. Paella, fideuá, las tapas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hay zonas, que puedes conocer y que te voy a hablar a continuación para que tú hagas tus visitas para hacer tapas. En la noche, por ejemplo, te puedes ir de tapas, como dicen en España, a picar en diferentes restaurantes, comer o algo por el estilo, ¿ok? Los barrios de Chueca o Antun Martin son los barrios donde te recomendaría hagas tour de tapas o lo que fuese. En lo personal me gusta más el barrio de Antun Martin porque ahí convergen 3 plazas que puedes caminar. La plaza de Jacinto Benavente, la plaza Ángel y la plaza de Santa Ana. Hay una zona donde te venden tapas, también es una zona concurrida porque hay discotecas, bares, restaurantes y solamente tapas, ¿no? Entonces puedes recorrerla, caminarla, picas aquí, picas en el otro lado, vas a encontrar una variedad enorme de opciones para disfrutar de la noche madrileña. Ahí, por ejemplo, está el restaurante La Fatiga del Querer. Te lo recomiendo, visítalo, se come muy bien, está frente casualmente o casi cerquita ahí a escasos 50 metros, 25 metros, está las delicias del abuelo, las delicias de la abuela, pide las gambas al ajillo, muy buena selección, muy buena opción, ahí se come de pie, te dan tus tapitas. Hay una serie de opciones muy buenas allí. El restaurante que te recomiendo no visitar, pero es tu opción y te digo mis razones, La Carmela. La Carmela es un restaurante que inicialmente estaba muy bien, pero el servicio ha decaído y por lo menos la paella es muy salada. Pero te doy la opción, es tu decisión si te gusta comer con mucha sal. En lo personal no me gusta, pero es muy salada y las veces que he ido, 2 o 3 ocasiones, le he dicho al chef, oiga, no quiero mucha sal y ha venido muy mal. Así que te lo digo es por experiencia, ¿ok? En Madrid la noche suele empezar muy tarde. En Madrid se come muy tarde, 9, 10 de la noche. Así que dependiendo de la hora que tú estés acostumbrado a comer, te doy el dato para que si vas en horas muy tarde, puede que encuentres restaurantes muy llenos y que las opciones se vean un poquito más limitadas. Pero es importante que sepas cómo es la noche madrileña. Pero te repito, es una zona muy concurrida, muy visitada y la comida madrileña es excelente, es exquisita, así que disfrútalo. Los domingos, este es otro tip importante, los domingos si tú quieres puedes irte al barrio de la Latina, donde se celebra todos los domingos entre 9 de la mañana, puede ser 8:30, 9 de la mañana, hasta las 2 de la tarde, lo que le llaman el rastro. Como estás viendo en las imágenes, es una zona donde hay mucha actividad comercial, hay muchas buhonerías, también las tiendas alrededor abren ese día y puedes comprar mercancía desde €1 hasta cualquier cantidad y vas a encontrar lo que menos te piensas. Hay intercambio de figuritas o de cromos, como le dicen en España, de las imágenes de los jugadores. Hay de todo, o sea, te vuelves loco viendo las diferentes opciones, hay prendas, hay ropas. Es una opción que puedes visitar y que es interesante verlo, pero solamente se hace los domingos en Madrid, en el barrio de la Latina y en la zona del Rastro, ¿ok? Hay tiendas de antigüedades y si te gusta la antigüedad o las figuras de antigüedades llámense libros, llámense diferentes cuadros o lo que sea, ten mucho cuidado. Asegúrate que realmente es una antigüedad, que venga con su certificación y todo lo demás. De lo contrario, te puedes llevar un chasco, ¿ok? Así que ten mucho cuidado. Ahora, otro punto importante y que si te has mantenido escuchando hasta aquí, estoy seguro que quieres saber, que son las compras y los impuestos.
Pero antes de pasar a las compras de los impuestos, rápidamente el transporte. El transporte, si llegas por avión a Madrid, por lo menos te puedo decir que desde la Terminal 4 o desde cualquiera de las terminales al centro de Madrid, el taxi te cuesta 30 euros, ¿ok? Pero puedes utilizar el metro, hay opciones de metro. El transporte público en Madrid es muy bueno, es excelente. Yo te recomiendo que si visitas por primera vez Madrid, trata de moverte en taxi o en bus para que conozcas la ciudad. En metro estás en el subsuelo, no conoces mucho la ciudad, pero yo lo que hago en esencia cuando visito una ciudad por primera vez, lo que hago es que estudio bien las rutas de los buses turísticos, cuáles son las rutas, y trato de ubicar un hotel que me quede una parada cerca de alguna de estas rutas, y utilizo estos buses en dos sentidos. Uno, que me ayudan a conocer la ciudad, y el otro, que también se van moviendo, me ayudan a moverme de un punto a otro si fuese necesario. Lo importante es que ubiques estos transportes y te puedas mover. Verifica también los horarios. En invierno tienen un horario que son más cortos y en verano son mucho más amplios, así que ten en cuenta esto, ¿ok? En los impuestos, al no ser ciudadano de la Comunidad Europea, tú tienes derecho a, cuando vas retirándote de lo que es la zona Schengen o de cualquiera de los países de la zona Schengen, a solicitar la devolución de tus impuestos. Y te lo digo esto porque si estás haciendo un recorrido, hiciste compras en Madrid, te fuiste a Portugal, te fuiste a Francia, pero vas a salir por Alemania, en ese aeropuerto de salida, tú puedes pedir que te hagan la devolución de tus impuestos. Toda compra arriba de 90,16 y te hacen tu devolución de impuestos. Lo puedes hacer allí mismo, en el momento que haces la compra, o puedes acumular de ese almacén X, puedes acumular varios tiquetes y pedir la devolución de los impuestos cuando ya tú sabes que no vas a hacer más compras. Oye, ya me voy mañana, me regreso a mi país, recojo todos los tiquetes que tengo de compra del almacén X y me voy y hago mi solicitud de devolución de impuestos. Esto es importante que lo hagas, porque si tú vas y por cada tiquete pides una devolución de impuestos, te van a cobrar una comisión. Mejor es hacer simplemente unirlos todos los tiquetes y que te hagan una devolución de impuestos. Tienes que tener el pasaporte a mano para que te hagan la devolución de los impuestos. No te permiten con ID u otro documento, es con tu pasaporte en mano para hacer la devolución de los impuestos. ¿Qué procede después? Ya cuando tú estás en el aeropuerto, tienes que pasar por unas maquinitas, el tiquete o el comprobante que te dan, y una vez dentro del aeropuerto hay unas zonas donde tú puedes ir a pedir que te lo devuelvan a la tarjeta o que te lo devuelvan en efectivo. Mi recomendación, en efectivo, si fuese el caso. Lo otro importante que tienes que saber es que cuando haces este proceso te van a cobrar ellos una comisión, ¿no? Y suelen a veces ser un poquito altas dependiendo. Ahora, actualmente creo que son dos empresas, así que tienes que tener mucho cuidado con relación a este tema. Lo otro importante que tienes que también saber es que cuando tú haces la compra, usualmente cuando tú haces la compra en la tienda, te van a preguntar si es de una moneda que es distinto al euro, en su moneda o en euro. Dile, cóbramelo en euros, porque si te lo pones en tu moneda, te van a cobrar ahí mismo. El banco local te va a cobrar una comisión y tu banco te va a cobrar otra comisión. Vas a pagar doble comisión por una misma transacción, que para mí eso es ilegal. Pero bueno, actualmente está ocurriendo, pero te lo digo para que lo sepas. Dile que en euro y simplemente haces una transacción, porque también te van a quitar, como te dije hace un rato, cuando hagas la conversión. Y cuando vas saliendo y ya estás en el aeropuerto, no dejes que te vendan, a menos que tú quieras tu moneda, ellos siempre van a bajarte un poco. Si tú haces tus cálculos y el cambio en bolsa, el cambio está favorable a ti, ellos siempre te van a querer dar menos en tu moneda. Yo usualmente, como yo estoy regresando constantemente a Europa, le digo, dámelo en euros porque yo regreso y necesito son los euros. Y me mantengo allí. No, que nosotros tenemos la obligación es de devolverlo en su moneda. No, lo quiero en euros. Y si no, simplemente le dice, no quiero nada. Si vas a regresar, o si te toca aceptarlo, lo aceptas y ya tú decides. Es tu decisión, pero te doy los datos. Te repito, te voy a dejar información en la descripción para que tengas más detalles y puedas ver sobre la agencia tributaria, por lo menos de España, que te ofrece información de este tipo. Y ya para concluir y para no hacerlo más largo, cuando estés en la calle, la bolsa siempre delante, no la lleves atrás, y máxime si tienes cordón, y si no, ponle candado. Lo otro, si encuentras personas que tú lo ves que van con una ramita ofreciendo que mira guapo, mira guapa, para la suerte, que esto, que lo otro, no aceptes nada, porque una vez que tú aceptas algo y lo tomas en la mano, te quieren cobrar 20 euros, 30 euros para leerte la suerte o lo que sea. Ten mucho cuidado, de eso hay en todas partes del mundo. Mira para todas partes y cuídate. Espero que este video te haya ayudado. Te pido que le des like.
te suscribas al canal, que es gratis, y cualquier cosa también coméntalo y compártelo. Así que muchas gracias, nos vemos en el próximo video. Saludos.